son textos que, como todos los de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, tienen algo menos de 500 años, pero sí son nuevos en el sentido de que no se han estudiado apenas y entonces tienen un potencial muy grande para la investigación, ¿no? Se puede hacer investigación novedosa o decir cosas sobre la Escuela de Salamanca que no se han dicho, o se han dicho poquito, no se han dicho lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, cuando una persona que tiene una formación media, que a lo mejor ha escuchado algo sobre la Escuela de Salamanca, en su formación secundaria, en la universidad, piensa en la Escuela de Salamanca, pues tendemos a pensar en los debates sobre la guerra justa, en la conquista de Indias, etcétera. Siempre tomo a veces como indicadores del saber popular de nuestros días, uno de ellos puede ser YouTube. Entonces, cuando si hacéis un esfuerzo y haces un clic en YouTube y buscáis Escuela de Salamanca, pues lo primero que encontráis son estas referencias, ¿no? Las tres primeras. La Escuela de Salamanca, cuna de los derechos del hombre. La Escuela de Salamanca es también otro sobre una ilustración hispana olvidada. La Escuela de Salamanca, pioneros olvidados del libre mercado, que son temas interesantes, pero que a mí me parece que no dignifican lo suficiente el objeto de estudio en la medida en que atribuyen valor a la Escuela de Salamanca, pero no por lo que hicieron en su siglo, sino por fenómenos que se les atribuyen, que fueron pioneros como fenómenos actuales, ¿no? Su utilidad, cómo utilizar estos textos de la Escuela de Salamanca para debatir problemáticas actuales, ¿no? Y, bueno, dentro del tema que yo voy a presentar, que son obras de teología sacramental, si uno va, por ejemplo, a YouTube o a repertorios digitales, a proyectos de este tipo, es prácticamente imposible encontrar referencias a la teología sacramental, ¿no? en todo este tipo de publicaciones de divulgación. Si vamos a la literatura académica, que también tiene una cierta relación, ¿no? con esa imagen que ha quedado hoy, vemos que las publicaciones que hay sobre la Escuela de Salamanca son fundamentalmente de dos tipos. Una es de una serie de estudiosos, por ejemplo, el colega Mauro Mantovani, que es autor de una serie de trabajos brillantes, en los que la Escuela de Salamanca se presenta sobre todo como un grupo de comentadores a la obra de Tomás de Aquino. Entonces son textos muy precisos en los que Vitoria, etcétera, el resto de autores de la Escuela de Salamanca se analizan aquellas partes que comentaron de Santo Tomás de Aquino al detalle, cuestiones, artículos concretos, y se ven un poco las similitudes, diferencias entre, bueno, esta literatura, Vitoria, Tomás de Aquino, pero también otros autores de su tiempo, otros comentadores tomistas, ¿no? Y hay otra literatura también, que yo diría que incluso es más numerosa, que es esta un poco del prototipo del teólogo jurista, ¿no? Esa idea tipo que creó Venancio Carro al referirse a la Escuela de Salamanca del siglo XVI y que luego ha sido muy popular, ¿no? Esa es una idea que prácticamente atraviesa la historiografía de la Escuela de Salamanca desde Eduardo de Hinojosa, que da un discurso muy famoso en la Real Academia de la Historia cuando hace su ingreso en 1889, hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, algunos de los mayores estudiosos, los más reconocidos en la actualidad sobre la Escuela de Salamanca, en ese mundo histórico-jurídico, pues podrían ser Wim de Kock, que ha trabajado mucho los contratos, la teoría de los contratos de todo tipo en la Escuela de Salamanca, hasta Martí Koskeniemi, la contribución de la Escuela de Salamanca al derecho internacional. De ahí sigue un poco toda esa historiografía. Él, en su propio trabajo, toma la historiografía de los Venancio Carro, Beltrán de Heredia, etcétera, ¿no? Esta literatura, incluso a nivel cuantitativo, si nosotros hacemos una evaluación de forma cuantitativa, se puede ver el peso que tiene, ¿no? Entonces, lo reflejó tanto Miguel Ancho Pena, en este trabajo que ven aquí a la derecha, que es la aproximación bibliográfica a la Escuela de Salamanca, como también en una continuación de la obra que él hizo hace unos años, que hicimos con Celia Alejandra Ramírez, allí en el Instituto Max Planck. Nos pusimos también a buscar la bibliografía reciente sobre la Escuela de Salamanca entre 2008 y 2019 y la catalogamos, integramos todos los títulos sobre todas las temáticas y nos dimos cuenta que también esa literatura tendía a ser muy repetitiva, o sea, se concentra básicamente en muy pocos autores, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, que se ven aquí, Francisco Suárez es este segmento que está en azul oscuro, el porcentaje de obras en un 100% que han sido dedicadas en la historiografía actual a Francisco Suárez y a Francisco de Vitoria, y luego, bueno, hay otros autores, Soto, Molina,
Prácticamente esos 4 autores concentran el 50% de la producción historiográfica reciente sobre la Escuela de Salamanca. Pero además no es sobre todas sus obras, sino que hay infinidad de trabajos sobre la relectio de Indis, de Vitoria, sobre de Iure Belli, la relectio de Iure Belli de Vitoria, o sobre el de Legibus de Suárez, ¿no? Es decir, hay un tratamiento muy, muy acotado de temáticas y de autores. De hecho, para los autores americanos de la Escuela de Salamanca es el fragmento naranja, se les dedica poca atención, y otros autores europeos pues no llegan ellos juntos a alcanzar la literatura o la atención que reciben Vitoria y Suárez, ¿no? Este diagnóstico no es novedoso, ¿no? Esto ya lo decía hace muchos años uno de los autores que mejor ha estudiado en la Escuela de Salamanca o que hizo en su momento contribuciones relevantes, que es García Villoslada, y él decía: en un sector muy amplio del público español, Francisco de Vitoria, más que como teólogo, es conocido como jurista, siendo así que ante todo y por encima de todo fue teólogo. Pero los internacionalistas se han alzado con el santo y ellos son los que le llevan en procesión. En los libros de teología dogmática se le cita raras veces, y es que descuidamos en demasía esta faceta teológica, la más brillante de su personalidad, ¿no? Y bueno, el diagnóstico que realizaba Villoslada yo creo que todavía es actual, aunque él lo realizó hace unos 60 años, y eso hace, bueno, que haya un anacronismo muy grande. Cuando pensamos en Vitoria, pensemos en esos temas de guerras, de Naciones Unidas, de los derechos humanos, de reivindicación de España, etcétera, etcétera, ¿no? En su tiempo no fue así, ¿no? Y esto lo podemos ver viendo testimonios de su época. Por ejemplo, Martín Díaz Pilicueta, en el Manual de Confesores y Penitentes, aquí tiene la cita del manual latino, de la edición que publica en Roma. Él dice, bueno, que era un autor que sobre todo se distinguió por sus contribuciones a la teología sacramental y moral, y que sobre todo ilustró a sus coetáneos en esas ramas de la teología. Juan López el Monopolitano, que también es muy conocido como cronista dentro de la Orden Dominica, cuando él hace un repaso a Vitoria, a quién fue Vitoria, en qué se especializó Vitoria, también dice algo parecido. Dice: la resolución de las cosas morales fue único. Consultábanle teólogos, juristas, caballeros, mercaderes y confesores de su majestad, y todos pendían de su resolución como si fuera un oráculo. Es decir, para la época, para el siglo XVI, principios del XVII, Francisco de Vitoria es ante todo un teólogo sacramental y un teólogo moral, y hoy es un teólogo jurista o un comentarista a la Suma de Tomás de Aquino, ¿no? Esto también contrasta un poco con la fama que tuvieron sus obras en su época, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado, esa primera visión de Vitoria como comentador de Tomás de Aquino se justifica en su siglo, porque estos comentarios tuvieron cierta importancia en el siglo XVI. Hay muchos manuscritos, ¿no?, que han estudiado a partir de Beltrán de Heredia, hay una historiografía muy, muy grande, pero a partir de 1570, sobre todo cuando otros teólogos de su siglo, pienso en Medina, en Báñez, Aragón, Zumel, comienzan a publicar comentarios a la Summa Theologiae, estos manuscritos dejan de ser citados a nivel europeo, ¿no? Esto lo han mostrado muy bien Lidia Lanza y Marco Toste en una monografía reciente que hicieron, que se llama Sumiste, ¿no?, sobre esa recepción de la Suma de Tomás de Aquino en toda Europa, y ellos se encargaron del ámbito ibérico. En cuanto a las reelecciones, aunque como os he dicho, pues fueron también muy influyentes, ¿no?, en juristas, teólogos, ¿no? Por ejemplo, Grocio, hay una literatura también casi infinita sobre la recepción de Vitoria en Grocio. Pues la verdad es que si uno ve las ediciones que hicieron en su siglo y en el siglo XVII, tampoco es que fuera un libro que llegara a ser un bestseller, estas reelecciones teológicas de Vitoria, ¿no? Se editan 6 veces en el siglo XVI, 6 más hasta el final del Antiguo Régimen, pero, por ejemplo, si nos vamos a los índices de posesión de esos libros, y un índice que creo que actualmente es muy, muy bueno para eso, es el proyecto Le Biblioteche degli Ordini Regolari in Italia, alla fine del secolo XVI, con Giovanna Granata y otras investigadoras que están ahí en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se ve que los índices de posesión de esos libros en los conventos masculinos no eran muy altos, ¿no? En concreto, para todo ese periodo, para toda Italia, las órdenes solo tenían unos 20 ejemplares de las reelecciones teológicas de Vitoria. Este escaso número de obras
contrasta con las que tenían de una obra que es mucho menos conocida de Vitoria, que la redacta un discípulo suyo, se llama Tomás de Chávez, es uno de los que asistió con él a clases en Salamanca en los años 20, y para el año 1541 él había redactado un compendio de la teología sacramental, de las lecciones sobre teología sacramental, el cuarto de las sentencias, etcétera, de Francisco de Vitoria. Y en ese periodo, en 1541, es decir, 5 años antes de que Vitoria fallezca, le dio el manuscrito a Vitoria, que lo pudo releer y aprobar. Este texto se publica algunos años más tarde, en 1560, por varias vicisitudes, porque muere Vitoria, porque algunas cuestiones de teología sacramental estaban todavía por cerrarse en Trento, y yo creo también porque ahí justo en ese año, 2 años antes, hay un capítulo de la Orden, y necesitan también un material con el que contrarrestar el catecismo ¿no? Bueno, esta obra, que hoy en día es prácticamente desconocida, si uno se va a buscar literatura sobre la Suma de Sacramentos de Vitoria, hay algunos trabajos de Dionisio Borovio en la Pontificia, etcétera, pero que lo hace más un poco como viendo el valor de esta teología sacramental para la teología actual. Hay muy poca literatura, ¿no? Sin embargo, en su siglo pues fue un auténtico bestseller, ¿no? En el paper que les he entregado introduzco ahí números, ¿no? En Italia, solo en Italia se hicieron 47 ediciones, 39 en latín y 8 en italiano. Se hacen también una treintena de ediciones en España, 8 ediciones en Amberes. Y lo que más llama la atención es que los índices de posesión de esos libros, ¿no? Por ejemplo, en este índice que tenemos tan valioso para saber qué libros poseían realmente los conventos en Italia, que deducimos también que la situación en España debe haber sido similar, ¿no? Son muy altos, ¿no? Por ejemplo, de una edición de 1572, veneciana, 25 ejemplares. De 1575, 56. Y así sigue, ¿no? A lo largo pasan las décadas del siglo XVI y siguen habiendo índices de posesión de ese libro muy alto. Con lo cual, bueno, aunque no he podido hacer un rastreo sistemático de cómo se usó el libro, creo que fue un libro que fue muy utilizado en esa resolución de cuestiones de teología sacramental y moral en su siglo, ¿no? Hay muchas otras obras de teología sacramental que son poco conocidas. Por ejemplo, bueno, si vemos un pequeño listado, relecciones sobre teología sacramental de Melchor Cano, el comentario al cuarto de las sentencias de Soto, que apenas es estudiado, frente al de Justitia et Jure, otras obras. Bueno, hay muchas más. No quiero agotar el tiempo, no sé cómo vaya ya. Ya 3-4 minutos. Vale, muy bien. Entonces, bueno, la teología sacramental se sabe que es un tema muy importante, ¿no? Yo no me intereso en la teología sacramental por sí misma, aunque algunas cuestiones sí me interesan mucho, sino que me intereso más desde esta dimensión jurídico-política. Entonces, lo que quiero resaltar es que, a pesar de que son obras de teología sacramental con títulos poco sexys, como Summa Sacramentorum Ecclesiae, como Relectio de Sacramentis in Genere, etcétera, son obras en las que uno ve el título, un lector moderno, y dice, bueno, pues aquí yo no voy a encontrar nada jurídico-político interesante, ¿no? Y sin embargo son muy interesantes, ¿no? Vitoria, en esa obra, en la Summa Sacramentorum Ecclesiae, aborda, por supuesto, todo este tema de las llaves, la potestad secular, la potestad espiritual, cuáles son los límites, etcétera, ¿no? Se ha estudiado mucho también esto, ¿no? Porque es muy influyente para todo tipo de revoluciones, regicidios, ¿no? Aquí tienen el asesinato de Enrique III de Francia por el dominico Jacques Clément, y todo eso va ligado siempre a polémicas literarias. En el caso del asesinato de Enrique III, pues hay también decenas de obras que lo tratan, ¿no? Lo justifican o lo critican. En la obra de Vitoria, aparte de eso, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, polémicas sobre la conversión forzosa, que son también político-jurídicas. La cuestión si resulta lícito bautizar a los hijos de los infieles contra la voluntad de los padres, ¿no? Se aborda. Cuestiones que hoy también está abordando mucho la filosofía sobre la discapacidad o la diversidad funcional, ¿no? Hasta qué punto una persona mente puede participar en la vida de la Iglesia, recibir los sacramentos. Hay algunos que lo niegan. Cayetano dice, no, que no haga la comunión porque por irreverencia a la hostia puede que la vomite o la escupa, eso se debe evitar. Vitoria tiene una perspectiva amplia. Se debe permitir, se debe favorecer que la mente o el impedido tengan la participación máxima en la vida de la Iglesia.
hay muchas también que se podrían definir como de filosofía de género, ¿no? Y bueno, sin entrar en cuestiones, en muchas cuestiones, dentro de ese análisis de la sexualidad que es clásica, en las obras de este tipo, Vittoria abre la puerta a un mayor goce de la mujer, ¿no? Ciertas posiciones sexuales, o las exime de culpa, dice que no son pecados mortales ni veniales, o las rebaja a la categoría de pecado venial. Por ejemplo, que la mujer le solicite el débito cuando está menstruando. Son todo cuestiones que se debaten con fruición hoy en día en una facultad de filosofía. Estas cuestiones de género se debaten mucho y Vittoria tiene algo que decir, ¿no? Hay otra obra también, la segunda que analizaba en el escrito que les presenté, que también con un título en principio poco atractiva para un lector laico, Relectio de Sacramentis in Genere, pero que es fundamental para la política de Indias, ¿no? Porque Melchor Cano lo que está haciendo es responder a Vittoria. Es muy curioso porque es la primera reelección que Melchor Cano pronuncia en Salamanca en 1547, un año después de fallecer Vittoria, y lo que va a debatir ahí es si había una posibilidad de salvación de los infieles más allá del bautismo y de la fe explícita. Y Vittoria parece que tiende a admitirla diciendo que, bueno, para aquellos infieles que, como el caso de los americanos, no habían sido evangelizados, pero no por su culpa, sino porque tenían una ignorancia involuntaria de la fe, por haber estado aislados. Él viene a decir que si esos infieles se habían comportado siempre de acuerdo a la ley natural, era posible que hubieran recibido la fe de forma infusa, etcétera, y que hubieran podido salvarse. Y bueno, es una posición que le va a acarrear muchas críticas en el ámbito misionero, sobre todo, pienso por ejemplo en Acosta, que dice que esa posición es abiertamente herética y que desalienta el celo misionero, porque dice, bueno, ¿a qué sentido tiene evangelizarlos si eran buenos en su infidelidad ya podían salvarse? Y el primer crítico de esto va a ser Melchor Cano. Nada más entrar a la cátedra, de prima, como sucesor de Vittoria, critica esa posición y se llega a sorprender incluso de que Vittoria y en un primer momento Soto, que eran hombres tan eruditos, aunque no los menciona, hubieran llegado a sostener una posición semejante. Bueno, y eso era lo que quería decir, que en obras de este tipo de teología sacramental pues hay mucho que rascar y mucho que investigar para una infinidad de temáticas. Muchas gracias.